Buonasera, benvenuti tutti. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con las jornadas de análisis de la Constitución de 1917 en este seminario italo-mexicano de homenaje a la Constitución de ese año. Hoy nos toca analizar el tema de la Constitución de Puebla desde una perspectiva histórico-comparada. Para realizar el análisis nos acompañan en la mesa Enrique Aguirre Saldívar y Eleonora Ceccherini. Se me trabó la lengua. Vaya con estas lenguas. Para dar inicio a las labores de análisis, les comento las reglas. Cada uno de ustedes tiene entre 15 y 20 minutos aproximadamente para dar su comentario. Me comentan que por el tiempo no tenemos preguntas ni respuestas. Entonces, por favor, voy a proceder a dar las intervenciones. Enrique Aguirre Saldívar es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y miembro del claustro de doctores en Derecho de nuestra universidad. Además, pertenece al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en su sección México. Doctor, por favor, tiene el uso de la voz. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecer la invitación para participar en este seminario en homenaje a la Constitución General de la República de 1917 y en particular por lo que hace esta mesa a la Constitución del Estado de Puebla. Muchas gracias a don Diego Valadez, don José María Serna de la Garza, don Pedro Salazar Ugarte, don Jorge Sánchez Cordero y a nuestros distinguidos invitados de Italia. Sean bienvenidos. Hablar sobre los 100 años de la Constitución de uno de los integrantes de la Unión, es decir, de uno de los estados que conforman al Estado Federal Mexicano, en un contexto de simbólica coincidencia donde la Constitución General marca la pauta de un siglo de vigencia, pone de relieve nuestra auténtica esencia federalista. Por tanto, celebro y felicito sinceramente a los promotores de esta iniciativa. Antes de abordar algunas reflexiones sobre los 100 años de la Constitución del Estado de Puebla, me permito compartir dos experiencias que, además de mi nacimiento y crianza en esa entidad federativa, influyeron en mi formación jurídica. En primer lugar, la realización de mis estudios de licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, institución educativa señera en nuestro país, que fundada en el siglo XVI como Colegio del Espíritu Santo y reorganizada después como Real Colegio Carolino, con personajes como Carlos de Sigüenza y Góngora y Francisco Javier Clavijero, vivió de manera paralela el surgimiento de la evolución de la nación mexicana, con importantes movimientos y aportaciones en los ámbitos de la educación, la justicia social y la democracia, imprescindibles para comprender la historia de nuestro constitucionalismo. En segundo lugar, tuve el privilegio de incursionar en la práctica jurídica en un prestigiado despacho del Foro Poblano, que precisamente cuando yo participaba en él, hace poco más de 3 décadas, cumplió sus primeros 100 años de servicios ininterrumpidos. Fue un despacho que vivió directamente, precisamente, el surgimiento de la Constitución Federal y de la Constitución de nuestro Estado de Puebla. Me refiero al bufete jurídico del señor licenciado don Antonio Zafra Oropeza, en el cual colaboró, entre otros, el ilustre jurista Félix Beistegui, creador del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla de 1880, o Código Beistegui, editado por Cajica, prestigiada casa editorial poblana, y elogiado por distinguidos procesalistas como Eduardo J. Couture y Hugo Alsina. Ahora bien, creo indispensable exponer algunas consideraciones sobre el contexto federalista dentro del cual ubico mis comentarios sobre la Constitución poblana. Sin menoscabo del principio de supremacía constitucional, coincido con la postura que identifica la fórmula federalista como un constitucionalismo dual,
donde la visión completa del Estado solo se logra si se tienen presentes tanto la Constitución General como las constituciones locales, integrantes todas del paisaje constitucional de la Unión. Desde mi punto de vista, es necesario reivindicar el papel de las entidades federativas en aras de consolidar un auténtico federalismo. En ese sentido, sugiero una lectura de nuestro modelo federal a partir de dar contenido y significado a la frase régimen interior, que aparece reiteradamente en artículos sustantivos de la Constitución General, refiriendo, en síntesis, que los estados son libres y soberanos en todo lo concerniente a dicho régimen. Así, me inclino por una interpretación que determine la dimensión y los alcances normativos y de principios de dicho régimen, estratégico y útil para replantear el federalismo desde una óptica centrípeta, de las partes al centro, más objetiva y auténtica. De esta manera, el planteamiento federalista consistiría en contestar la pregunta: ¿qué se reservaron los miembros de la Unión al celebrar el Pacto Federal? O dicho en otras palabras, a través de analizar el mencionado régimen interior, responder: ¿qué tanto pueden hacer válidamente las entidades federativas? Bajo la regla de que éstas pueden hacer todo aquello que no contravenga la Constitución General o que no esté otorgado expresamente a la Federación, en mi opinión, dicho régimen es amplio. Máxime, si además de lo establecido en la norma constitucional, acudimos a la interpretación de sus principios. El régimen interior corresponde al ámbito de autonomía de las entidades federativas. En ese sentido, si bien hablar de autonomía y no de soberanía es lo técnicamente correcto, considero que bajo la óptica de los principios se puede dar eficacia al concepto de soberanía, pues si éste se encuentra expreso en el texto constitucional, algún efecto debe tener, so pena de incurrir en su inaplicación. En mi opinión, dicho término implica dar una lectura y alcance reforzados al mencionado régimen interior, esto es, a la autonomía de las entidades federativas y su presencia frente a la Federación. Sobre la autonomía constitucional en particular, si entendemos la Constitución como acto supremo de autodeterminación, como la máxima expresión republicana y democrática de un pueblo y acto jurídico, político, fundacional de una entidad estatal, se hace evidente la trascendencia y necesidad de que las entidades federativas se ocupen del desarrollo de sus constituciones locales. Nada que ver con que éstas son simples leyes reglamentarias o estatutos de la Constitución General, y menos aún que solo sean copias o reproducciones de la ley fundamental. Considero que en el ámbito local se abre un amplio margen de desarrollo constitucional. Primero, respecto a la tradicionalmente conocida parte dogmática, opino que existe para las entidades federativas un extenso campo de autodeterminación, pues la Constitución General establece en la materia solo mínimos que incluso ahora, con la reforma constitucional al artículo 1 sobre derechos humanos, se deben maximizar con criterio de progresividad para otorgar la más amplia protección. Aquí, por ejemplo, estimo que no se actualiza siquiera la limitación que se ha discutido sobre la ampliación de derechos vía fuentes internacionales. Y segundo, en el ámbito orgánico, donde a partir de lo previsto en los artículos 115 y 116 constitucionales, este último incluso cuestionado por fijar a las entidades federativas ciertas reglas, apenas se advierten algunos lineamientos mínimos que deben adoptar las entidades federativas sobre ciertos tópicos. Expuesto lo anterior, formulo algunos comentarios sobre la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla del 2 de octubre de 1917. El Estado de Puebla siempre estuvo cercano al movimiento constitucionalista de 1917, con la presencia de importantes ideólogos y juristas como Luis Cabrera, Froilán Manjarrés y Pastor Wrights, quienes legaron importantes aportaciones sobre la justicia agraria y el entonces visionario artículo 27 constitucional, recordando por otra parte que el lamentable deceso del jefe del ejército constitucionalista, don Venustiano Carranza, ocurrió precisamente en la Sierra de Puebla, Tlaxcalantongo, la madrugada de un 21 de mayo de 1920.
Hago esas breves referencias porque desde mi punto de vista, en el ámbito local, la vida constitucional del Estado de Puebla corre en paralelo con la historia constitucional del país. Así, desde la época colonial, según la Real Ordenanza de la Nueva España, Puebla de Los Ángeles fue una de las 5 provincias del Reino de México y ya a principios del siglo XIX constituía una de sus 12 intendencias. Después, con la llamada Constitución de Apatzingán de 1814, Puebla fue considerada como segunda provincia, solo después de la de México. Y conforme al acta constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824, antecedente inmediato de la Constitución Federal de ese mismo año, en que surge el Estado mexicano, Puebla se erigió en uno de los 19 estados fundadores del país. Condición esta última que, salvo el receso de los regímenes centralistas de las 7 leyes constitucionales y las bases orgánicas, que la redujeron a la categoría de departamento, retomó en el Acta de Reformas de 1847 y las posteriores constituciones federalistas de 1857 y 1917. La Constitución del Estado de Puebla en vigor, publicada en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla del 2 de octubre de 1917, fue expedida en cumplimiento a lo previsto en los artículos transitorios de la Constitución General y en el decreto expedido por el encargado del Poder Ejecutivo Federal, Venustiano Carranza, el 22 de marzo de ese mismo año, en los cuales se estableció que, para efecto de que los Estados miembros de la Unión se ajustaran a los principios adoptados en la nueva ley fundamental, debían celebrar elecciones locales para la integración de sus correspondientes congresos constituyentes locales que, como tales, tendrían la misión de emitir sus respectivas constituciones estatales. En ese contexto, reunidos en el Palacio del Congreso del Estado de Puebla de Zaragoza, los 21 diputados constituyentes, y siendo gobernador del Estado Alfonso Cabrera, hace 100 años inició su vigencia la constitución de dicha entidad federativa, compuesta por 11 títulos y 141 artículos, actualmente 143. Sirva este espacio para hacer un reconocimiento a dichos constituyentes cuyos nombres quedaron grabados en la historia del Estado. Entre ellos, y solo por citar un ejemplo, el del distinguido periodista, político y diplomático carrancista Gilberto Bosques, quien, entre otros servicios a la patria, bajo el gobierno del general Lázaro Cárdenas, dirigió exitosamente el exilio español a México. Fiel al Pacto Federal, en el artículo 1 de la Constitución de Puebla se estableció que el Estado, si bien libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, era integrante del Pacto Federal y, por tanto, se obligaba a guardar y hacer guardar la Constitución General de la República, promulgada apenas 8 meses antes. Para terminar, me permito destacar que ya desde hace 100 años, la Constitución del Estado de Puebla contemplaba, entre otros aspectos, un capítulo de derechos para toda persona que estuviera en su territorio, el principio de soberanía popular, el voto activo y pasivo como mecanismo democrático para la integración de sus órganos de representación, la división de poderes, un régimen de responsabilidades de los servidores públicos y la figura del municipio libre como base de su administración política. En tanto que, a la fecha, se le han sumado tendencias y temáticas imprescindibles del constitucionalismo contemporáneo, como un capítulo reforzado de derechos humanos y su protección más amplia, la composición pluricultural y multilingüística de los pueblos originales en la entidad, el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales, la iniciativa popular en la formación de leyes, el plebiscito, la autonomía del Ministerio Público a través de una Fiscalía General del Estado y el fortalecimiento del régimen de responsabilidades mediante una Fiscalía especializada y un Tribunal de Justicia Administrativa. Tal es, en síntesis, la visión que comparto con ustedes sobre los 100 años de la Constitución del Estado de Puebla, desde luego en clave federalista. Muchísimas gracias por su atención. Con
con nuestro doble agradecimiento al doctor Aguirre Saldívar, doble porque nos dio una visión muy interesante sobre la Constitución del Estado de Puebla y porque se ajustó estrictamente al tiempo. Yo destacaría todo el tema histórico que hay en el análisis que realiza el doctor. Me quedo con la problemática que nos expresa en torno a la idea de soberanía estatal, el régimen interior, con esta, en mi opinión, errada visión que hay de la idea de soberanía interior de los estados como autonomía, que es algo que se maneja desde los teóricos del federalismo, porque cuando acudimos al diario de los debates del constituyente del 16-17, cuando se analiza el tema del municipio, algo que queda claro es que la autonomía, la soberanía se entiende en una dimensión tanto territorial como social, y desde la dimensión de las personas se entiende que hay una soberanía involucrada en las entidades federativas. Bueno, corresponde ahora darle el uso de la voz a la doctora Eleonora Ceccherini. Ella es profesora asociada de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Génova. Y como no nos pone más datos, pues nos disculpamos, pero me imagino que ella los compartirá con nosotros. Muchas gracias, doctora. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Antes de todo, quería pedir disculpa porque voy a intentar hacer la ponencia en español. Bueno, vamos a ver. Y luego tengo que confesar que hasta ahora nunca había leído una constitución estatal de los Estados Unidos de México, y fue para mí un desafío, pero incluso fue muy enriquecedora como experiencia. Yo abordaré el análisis enfocándome sobre unos temas que me parecieron interesantes, o mejor dicho, parecen interesantes a quien lleva gafas de observador extranjero. Y bueno, la Constitución de Puebla tiene un texto muy específico, muy detallado, muy pormenorizado y que queda poco a los principios. Pero esto me parece que es una actitud, una postura general en el ordenamiento mexicano, porque ya me había dado cuenta cuando analicé la Constitución federal. Esta constitución, la Constitución de Puebla, ha tenido muchas reformas desde el 1982 hasta ahora, porque la última reforma tuvo lugar en el 2017. Entonces la Constitución es un texto muy trabajado, muy reformado, muy adicionado. Y me parece que las reformas en general las reformas constitucionales son promovidas, empujadas por las reformas de la Constitución federal. Y entonces las enmiendas constitucionales de la Constitución de Puebla se adoptan, surgen al fin de adecuarse a los cambios de la Constitución federal. Un ejemplo puede ser los artículos relacionados con los partidos y el régimen electoral. Aunque vi que una parte del artículo sobre el tema de los partidos ha sido objeto de una impugnación ante la Corte Suprema, y hubo una declaración de inconstitucionalidad en relación a unas partes del artículo, y esto puede significar que no toda la reforma se puse como no sé si se diga como entre comillas, un clon, una copia de la Constitución
Constitución federal. Por el contrario, las enmiendas acerca el deslinde entre el ordenamiento internacional y el ordenamiento interno está totalmente prestado por la Constitución federal, ¿no? Me refiero a la obligación a interpretación de conformidad de la garantía de los derechos humanos con los tratados internacionales y además la Constitución federal. Y las reformas de la Constitución de Puebla han sido finalizadas a la introducción de nuevos derechos, y esto me parece muy destacable. Nuevas exigencias que se van desarrollando en el mundo contemporáneo. A vuelo de pájaro, puedo señalar en este marco el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, con una específica atención a los intereses de las generaciones futuras, ¿no? Que me parece muy importante. Hay una referencia a la transparencia que ya el profesor De Falco había señalado en relación a su constitución, que implica un pleno acceso a todas las informaciones públicas. Y hay una mención a la democracia digital y al desarrollo de los medios informáticos al fin de implementar la participación política ciudadana. Y además se brinda una especial atención al tema de la lucha a la corrupción, con la cual se establece una fiscalía especializada y que muy oportunamente fomenta un mecanismo de intercambios de informaciones entre las administraciones públicas, que puede ser una medida eficaz al fin de obstacular la corrupción misma. Y en fin, hay un texto, una parte bastante extensa sobre el tema de los pueblos indígenas, que es un tema, como decir, recurrente en varias constituciones estatales. El Estado, como establece la Constitución, tiene una composición pluricultural y multilingüística. Y en el artículo 13 se hace un listado de los pueblos indígenas y de las comunidades indígenas. Y un aspecto relevante de una perspectiva comparativa es el hecho que las comunidades indígenas son sujetos públicos, de derecho público. Y me parece que el mismo artículo, el 13, reconoce el derecho a la autodeterminación y otorga la autonomía. Yo creo la autonomía, yo entiendo, pero no sé si está correcto, la autonomía territorial, no lo dice la Constitución, habla solo de autonomía, pero añade que esta autonomía tiene que ser compatible con la unidad estatal y nacional. Por esto había entendido que se mencionaba una autonomía territorial. Se reconoce el papel de las autoridades tradicionales y quería subrayar que el reconocimiento del pluralismo normativo a este respecto se prevé la posibilidad de validar, no sé cómo se puedan llamar, los laudos, los fallos, las decisiones, no sé exactamente cómo se pueden nombrar, de las autoridades tradicionales. Pero muy oportunamente, a mi juicio, se hace una referencia específica que en ninguna manera los derechos tradicionales podrán lesionar o afectar la dignidad e integridad de las mujeres, porque es un tema siempre que está muy debatido cuando se habla de los derechos tradicionales. Siempre en este marco me parece destacable que se menciona la previsión de una ley que pueda proporcionar un acceso equitativo de los
los pueblos indígenas a la justicia y la facultad para el Estado, de adoptar medidas positivas en el marco laboral, al fin de emplear a los indígenas en obras o programas institucionales. Además, la Constitución plantea los temas de la planificación urbana, de la salud en las comunidades indígenas, los derechos de los migrantes indígenas, y hay una cláusula que amplía los derechos reconocidos en Puebla, en la Constitución de Puebla, a todos los indígenas que están de paso en el Estado. Finalmente, quería señalar una cláusula específica sobre el derecho de consulta de los pueblos indígenas, que me parece que un poco amplia la cláusula del artículo 2 de la Constitución Federal, porque incluye el derecho a la consulta no solo para la elaboración de los planes estatal y municipales de desarrollo, sino también para la adopción de leyes y reglamentos donde sean involucrados los pueblos indígenas. Y esto me parecía un punto importante. La conclusión la dejo a una sencilla reflexión sobre el procedimiento de reforma constitucional, aprovechando un comentario que hicieron el profesor Passaglia y el profesor Tarqui sobre la rigidez constitucional. Como la Constitución de Aguascalientes y la Constitución de Guerrero, imagino también otras, se necesita la mayoría de las dos terceras partes de los diputados presentes, se dice presentes en el Congreso, pero añade, la Constitución de Puebla añade la obligación del consentimiento de la mayoría de los ayuntamientos del Estado. Por esta razón, me parece, pertenecen al pacto constituyente del Estado. Y esto se enlaza a la cláusula, me parece que se puede enlazar a la cláusula del artículo 1 de la Constitución de Puebla misma, donde se fundamenta que el municipio libre es la base política del Estado de Puebla. Bueno, la amiga, la doctora Cecilia, me explicó exactamente que municipio y ayuntamiento no son exactamente, ¿no?, la misma cosa, pero en este sentido se podría imaginar, como decir, como un círculo, ¿no?, que empieza en el artículo 1 hablando de las comunidades locales y se concluye cuando se va a plantear el tema de reformar la Constitución. Y esto me pareció muy destacable. Y aquí me paro y gracias de todo. Pues para no hablar español, creo que lo entendimos bastante bien. Evidentemente que nos puso en evidencia a la doctora Eleonora Cecherini lo que ella llamó desafío, que por la profundidad de las citas y la profusión del análisis, creo que ese desafío fue muy dulce para usted. Se explayó en el tema de los derechos, que me parece muy importante, el tema de las reformas que tiene la Constitución poblana hasta 2017, los nexos entre la Constitución federal y la Constitución estatal, hubo una amplia reflexión al tema de los derechos indígenas y este debate que hay en torno al municipio como espacio político administrativo y al ayuntamiento como el órgano de gobierno del municipio. Creo que es una gran reflexión que enriquece este seminario italo-mexicano y bueno, pues a mí me corresponde desafortunadamente concluir, me corresponde agradecerles a nuestros dos ponentes el
el que nos hayan ilustrado con sus reflexiones y también darles las gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias a tutti. Buonanotte.